En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio volver a estar delante de Dios y con ustedes para continuar estudiando las Escrituras y seguir disfrutando este privilegio que Dios nos da de seguir siendo edificados y formados a la estatura de su Hijo. Hoy continuamos con el tema sobre vida cristiana y hoy en especial vamos a hablar sobre el servicio del creyente. Todos nosotros fuimos diseñados como siervos. El pecado de alguna manera ha obrado para que nosotros nos creamos señores y nos adueñemos de todas las cosas y nos hagamos amos los unos de los otros, pero seguimos siendo siervos. El ser un ser humano es ser un siervo, por eso dice la Escritura que cuando Cristo se hizo hombre, se hizo siervo, y aún Él tomó decisiones de ir más abajo para ser siervo de siervos. Por eso se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Anhelo de todo corazón que usted y yo seamos edificados con este tema y que realmente el Espíritu de Dios obre para que usted y yo podamos ser los siervos que debemos ser. Dios nos trata como hijos, pero nosotros no podemos olvidar que aunque somos hijos, somos siervos de nuestro Padre, siervos de nuestro Señor, y vivamos realmente como siervos y vivamos para servir. Y tomemos esa decisión que hubo también en Cristo Jesús de ser obedientes hasta el final. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea quien siga amoldando y moldeando nuestra vida realmente al modelo perfecto del servicio, el cual es Cristo Jesús, y conforme realmente al manual que es las Escrituras, y que Cristo se vea en nosotros, que la palabra de Dios realmente se vea viva en nuestro ser por el obrar de su Espíritu en nuestro corazón. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, hoy damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos una vez más de estar juntos delante de ti. Gracias por este proceso educativo, formativo que tú estás haciendo en nosotros.
Tú empezaste, Señor, esta labor en nosotros y tú la vas a terminar. Tú quisiste y quieres que todos nosotros nos parezcamos a Jesús y nosotros nos disponemos delante de ti para seguir siendo formados a la imagen de Él. Para que podamos pensar como Él piensa, actuar, reaccionar, vivir y hacer todo realmente como Él lo hizo y como lo sigue haciendo. Padre, anhelamos y personalmente anhelo de todo corazón ser como Él es. Que Él sea el que viva en mí y que mi vida realmente sea reemplazada por la de Él al 100%. Para que sean sus actos y no mis actos, sea su vida y no mi vida, sea, Señor, el proceder de Él y no el mío, sea el servicio de Él y no el mío. Que podamos realmente, Señor, exclamar como exclamó tu siervo, el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hoy en el nombre de Jesús nos disponemos para que tú abras las Escrituras a nuestros ojos y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y disfrutar ese placer, Dios, de seguir siendo formados a la estatura y a la plenitud de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Descansamos en ti y pedimos que tú, Señor, nos edifiques y nos bendigas y nos dé la gracia de continuar en ese proceso. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, entonces con este estudio sobre el servicio del creyente y lo primero que vamos a hablar es de la naturaleza del servicio cristiano o la naturaleza del servicio del creyente. Lo primero que vamos a mirar, y vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, por favor, es que el servicio es la manifestación del Espíritu Santo para provecho del cuerpo. Nosotros tenemos que entender que todo aquello que nosotros debemos hacer y podemos hacer y hacemos de parte de Dios y para Dios, no es obra de nosotros, es obra del Espíritu que mora en nosotros. Porque la vida cristiana no es una vida que la pueda vivir el creyente. La vida cristiana solo Cristo la puede vivir y la ha podido vivir. Ningún ser humano puede vivirla por sí mismo. Y Cristo la vive en mí, la vive en ti y en cada creyente por el Espíritu. Por eso cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros para provecho del resto del cuerpo. Uno de los problemas que tenemos es la individualidad y cada día, de alguna manera, este mundo en el que vivimos se habla más de individualidad, de individuos, mas no de sociedad. Y en la iglesia sucede lo mismo, cada día las cosas son más individuales y se habla más de personas que de cuerpo, más de creyentes que de cuerpo, más de iglesias locales que de una iglesia universal. Hemos perdido el concepto realmente de cuerpo, donde los miembros no trabajan solos, trabajan en equipo, no trabajan para sí, trabajan para el cuerpo. No trabajan bajo su propia autoridad, sino bajo la autoridad de la cabeza que guía todo el cuerpo. Y usted y yo tenemos que entender que el servicio es del Espíritu, a favor de todo el cuerpo. Nosotros lo disfrutamos y lo aprovechamos, pero el que realmente debe disfrutarlo y aprovecharlo es todo el cuerpo. Y en el versículo 11 de 1 Corintios 12 dice la Biblia: pero todas estas cosas, todo lo que se puede hacer en el uso de los dones, todas estas cosas las hace siempre uno y el mismo. Y este es el Espíritu, haciendo Él cada cosa en cada uno de manera particular como Él quiere, pero es Él, no nosotros. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir y actuar en una colectividad. Es el Espíritu el único que actúa de manera individual en cada uno de nosotros, pero a favor del cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo es única e irrepetible, pero cada una funciona en unidad. Cada una funciona en equipo, a favor de todo el cuerpo. Por eso tenemos que entender que el servicio es la manifestación del Espíritu para provecho de todo el cuerpo. Por eso en el mismo texto del versículo 7 podemos decir que el servicio es el don, es el don. Y el don es la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y a través de nosotros a favor de todo el cuerpo. Si nosotros viviésemos realmente con este entendimiento y pudiésemos actuar con el entendimiento de que no somos individuales, sino que somos una colectividad, como dice la Escritura, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Tenemos una sola cabeza,
disfrutamos la bendición de tener un único espíritu, una sola esperanza, porque tenemos un solo Dios y Padre, el cual es creador de todos. Y por la gracia de Él estamos en Cristo y podemos servirle a Dios todos los días de nuestra vida y en todas las cosas que hacemos. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos entender que el servicio del creyente es la manifestación del Espíritu, no nuestra obra. Y debe ser hecha en el poder del Espíritu, en la capacidad del Espíritu y no en la de nosotros, porque entonces la haríamos en nuestra carne y eso desagradaría a Dios, porque Dios es muy claro que todas las obras de la carne son enemistad contra Dios y la carne no puede agradar a Dios y tampoco quiere. El único que puede agradar a Dios es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y Él quiere y puede. Por eso nosotros debemos disponernos en las manos de Él y vivir llenos de Él para que Él sea quien obre en nosotros para la gloria de Dios y bendición del cuerpo en general. Y en el mismo texto de 1 Corintios 12, los versículos 4 al 7, vemos que el servicio es variado. ¿Por qué es variado? Porque cada persona de la Trinidad obra en nosotros. Y cada uno de ellos de alguna manera nos da una función a nosotros en el cuerpo. La Biblia en este texto habla de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu, cómo ellos realmente sirven en el cuerpo, de manera individual cada uno de ellos, trabajando en la colectividad del cuerpo. Dice el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu quien obra con esos dones es el mismo. Escuche, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Hijo de Dios, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, está hablando de Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es maravilloso saber cómo la Trinidad obra en el servicio. El Padre obra por el Hijo y por el Espíritu. El Hijo obra en obediencia al Padre a través del Espíritu y el Espíritu obra en sujeción al Padre y al Hijo, para que la obra de Él se ejecute en nosotros y a través de nosotros a favor de todo el cuerpo y toda la iglesia de alguna manera manifieste que realmente Dios está en nosotros y que Él es real en la vida de los creyentes. Por eso es maravilloso entender que el servicio es variado, es multiforme. El servicio del Espíritu opera en cada uno de nosotros según la función que Él mismo nos dio. Dios me ha dado la gracia de tener dones, pero de tener una función y de tener una posición en el cuerpo. Cada uno de ustedes también, de la misma manera. Pero todo ello realmente es obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios un momentico, por favor, capítulo 2, versículo 10. Texto bastante conocido también por nosotros. Y al hablar del servicio, podemos decir que el servicio es hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Cuando nosotros queremos servir a Dios, no podemos servirlo con nuestros quereres ni podemos servirlo con nuestras obras. A Dios se le sirve en obediencia o obedeciendo lo que Él quiere y haciendo lo que Él manda. La mayoría de nosotros queremos cantar lo que queremos cantar, queremos hablar lo que queremos hablar, pero Dios nos ordena realmente que el verdadero servicio no es otra cosa que hacer lo que Él nos manda hacer de la manera que Él nos ha dicho que lo hagamos, bajo la dirección de la persona indicada para hacer lo que es el Espíritu Santo y en favor del pueblo que Dios quiere que sea bendecido con ese servicio. En otras palabras, la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Por eso Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya. Escuche, cada creyente es hechura de Dios. Cada creyente es creado en Cristo Jesús para buenas obras. No las obras que a ti te parecen buenas o a mí, sino las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. He colocado este ejemplo, muchas veces lo vuelvo a colocar. Es como el empleado que llega a la empresa. Él no llega a la empresa a hacer lo que quiere. Él llega con sus capacidades, llega con sus estudios, llega con todo aquello que él ha aprendido o le han enseñado, pero llega a hacer lo que la empresa le ordena hacer, lo que la empresa produce, y lo hace en obediencia a la autoridad que le ha sido establecida, en los horarios que le han sido establecidos,
con el propósito realmente establecido por la empresa. Por eso el empleado no es más que un instrumento de la empresa para que la empresa cumpla sus propósitos. Nosotros fuimos diseñados en Cristo y como miembros del cuerpo de Cristo, somos instrumentos de Cristo para que Cristo haga su voluntad, así como mi mano es un instrumento del cuerpo para que la cabeza ejecute lo que realmente hay que hacer. Mis pies y todo mi organismo realmente está al servicio de la cabeza para que la cabeza sencillamente ejecute aquello que debe ejecutar. Por eso, hermanos, el servicio es hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. En el libro de Romanos, volvamos allí a Romanos, por favor, vamos al libro de Romanos. En el capítulo 12, los versículos 14 en adelante, vamos a leerlo un momentico. Romanos 12, 14 en adelante. Perdón, no es Romanos, tengo esa cita equivocada, es 1 Corintios 12. Creo que en la pantalla también está equivocada. Es 1 Corintios 12, versículo 14 en adelante. 1 Corintios 12, 14 en adelante. Voy a leer, dice la Escritura. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Escuche, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo está constituido de muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Por qué? Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es maravilloso, hermano, entender que los creyentes, algunos son más activos que otros, pero no son más importantes que otros. Los creyentes espirituales, o los miembros que dependen del espíritu, así como los miembros en el cuerpo que dependen al 100% de la cabeza, están activos en el servicio sin que nadie los mande. La cabeza, aunque da orden a todo el cuerpo está disponible 24 horas. Cuando dormimos, muchos de los miembros de nuestro cuerpo descansan, reposan, pero están disponibles 24 horas a la orden de la cabeza para cualquier reacción que realmente se necesite en el momento. Por eso el servicio es una expresión de vivir en el Espíritu, el servicio es una expresión de la vida espiritual. El servicio no es otra cosa que ser lleno del Espíritu. Y si se es lleno del Espíritu, entonces se es un siervo fiel y disponible todo el tiempo. Hay una gran cantidad de creyentes que no entienden esto. Algunos realmente tienen el concepto de ser empleados, por eso buscan paga. Pero el siervo no es un empleado, es un siervo. Es alguien que está 24 horas disponible a su Señor, que no tiene actividades específicas. Él está dispuesto a hacer lo que se le ordene, en el momento que se le ordene y en las circunstancias que haya que hacerlas. Y cuando nosotros realmente estamos llenos del Espíritu, estamos en esa actitud, disponibles para hacer todo aquello que el Espíritu Santo nos ha ordenado hacer. Y el Espíritu Santo no ordena hacer nada por Él mismo. Él ordena hacer aquello que Dios preparó de antemano para que nosotros nos ocupemos de ello. Por eso es maravilloso, hermanos, depender del Espíritu, entender que realmente el servicio es del Espíritu y no de nosotros.
escúcheme esto que les voy a decir, el servicio no produce vida espiritual. Escuche, el servicio no produce vida espiritual porque hay muchos que quieren servir en las congregaciones para ser espirituales. No, es la vida del espíritu o la vida espiritual la que produce el servicio. El verdadero servicio es el resultado de andar en el espíritu. Es el resultado de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es el resultado de andar en el espíritu y no en la carne. Porque la carne también produce un servicio falso, un servicio hipócrita, un servicio mundano y diabólico. Pero el que produce el verdadero servicio que glorifica a Dios es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Como dice la Escritura en 1 Corintios, usted lee muy clarito en el capítulo 2 que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios quiere, lo que Dios manda y lo hagamos. Pero no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu, en la confianza del Espíritu y para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Así que podemos resumir la naturaleza del servicio. El servicio es la manifestación del Espíritu, es el don del Espíritu. El servicio realmente es la función que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo. Y en otras palabras, no es otra cosa que hacer las obras que Dios ha preparado de antemano. En otras palabras, es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en las Escrituras. No se puede servir si usted no es un alumno de la Biblia. No puede servir correctamente si usted realmente no es un discípulo del Señor. Si usted no estudia la Escritura, no estará haciendo la obra de Dios, sino la obra de la carne, la obra del mundo, la obra de Satanás. Porque la obra de Dios no es otra cosa que obedecer lo que la Biblia nos ordena. Es hacer las cosas como Dios las ha escrito y nos ha dicho que las hagamos. Es hacerlas en el poder de su Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a mirar el servicio entre hermanos. El servicio entre hermanos, porque el verdadero servicio se le presta al cuerpo, no al mundo. Ustedes y yo tenemos que entender que el único servicio que el creyente le puede prestar al mundo es el ministerio de evangelismo. Es el compartir a Cristo a ellos para que aquellos que son de Cristo y aún no han llegado a los pies de Él y están en el mundo, lleguen. Pero al mismo tiempo para que el mundo no se quede sin entendimiento de que hay un Salvador entre Dios y nosotros y su nombre es Cristo Jesús. Para que todos escuchen al menos de la existencia de Cristo, porque Dios quiere que todo el mundo sepa que Él existe y que todo el mundo le conozca, pero no todo el mundo le va a conocer. Solo le podrán conocer a aquellos que realmente le reciben en su corazón como único y suficiente Salvador. Por eso el servicio es entre nosotros como creyentes. Mi cuerpo no obedece órdenes de otra cabeza, solo obedece las órdenes de esta cabeza. Cuando esta cabeza quiere obedecer a otra cabeza, el cuerpo se dispone. De lo contrario, este cuerpo solamente está sujeto a mi cabeza para hacer lo que mi cabeza le ordena hacer. Si mi cabeza dice siéntese, el cuerpo se sienta. Si la cabeza le dice al cuerpo párese, el cuerpo se para. Si le dice mi cabeza al cuerpo a dormir, el cuerpo va a dormir. Si la cabeza le dice levántese, el cuerpo se levanta. Por eso es necesario entender que nosotros fuimos diseñados para servirnos unos a otros en el cuerpo. Si la uña del dedo pequeño se lastima, todo el cuerpo siente, solo este cuerpo, no el cuerpo de ustedes. Y todos los miembros de mi cuerpo reaccionan en favor de esa uña. Posiblemente los ojos derramen lágrimas como expresión de dolor. Mi boca grite en expresión de dolor, pero mis manos corren a tomar ese dedito y hacer algo por ellos. Todo el resto del cuerpo se moviliza para buscar medicina, buscar ayuda. Bueno, todo lo que se necesite para auxiliar ese dedito que está sufriendo en ese momento. Por eso el servicio es entre nosotros. En otras palabras, quien no le sirve a los hermanos, no le sirve a Dios. Por eso la necesidad urgente de que volvamos a las congregaciones, la necesidad urgente de que usted se congregue, de que usted esté en familia, de que esté en la sociedad del pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que tenga comunión con sus hermanos diariamente, que visite a los suyos, que visite a sus hermanos en Cristo, que vaya a las reuniones, que vaya a las actividades, que esté allí con ellos, porque allí es donde realmente podemos servirnos los unos a los otros. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, hablando de lo que somos en Cristo,
El Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice estas palabras: va vosotros, usted y yo, los que hemos creído, sois linaje escogido. O sea, somos el linaje, somos la familia de Dios. Somos real sacerdocio, un pueblo que ha sido llamado para ayudarse los unos a los otros. Somos una nación santa, una nación apartada. Somos un pueblo que fue adquirido por precio. Dios lo adquirió para que anunciemos, escuche, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, la Escritura dice estas palabras. Vamos allí, por favor, Apocalipsis 1, 6. Dice: y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Somos siervos que servimos de diferentes maneras, en diferentes funciones. Y hablando de que cada creyente realmente sirve a los demás, lo que quiero que miremos aquí en este texto es que cada creyente es un sacerdote delante de Dios. ¿Qué es un sacerdote en la Biblia? Un sacerdote es una persona que fue llamada con dos funciones específicas. Una, presentar sacrificio a Dios por él y por el pueblo. Y dos, interceder delante de Dios a favor del pueblo. Porque el que daba la palabra por lo general era el profeta. Pero nosotros, por la gracia de Dios, somos sacerdotes, reyes y profetas a favor del pueblo. Por eso Romanos 12.1, vamos allí por favor, Romanos 12.1, un texto que también conocen. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Cada uno de nosotros debe presentar su cuerpo como se presentaban los corderos para el sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se presentaban? Vivos para el sacrificio, vivos para el sacrificio. Y de hecho Dios quiere que usted se presente en vida. No espere cuando pierda sus fuerzas, cuando ya no sirva para nada en la sociedad, digamos así, sino ahora que tiene fuerzas y tenemos fuerzas. La mayoría creen que el evangelio es para los viejos, para los que no tienen nada que hacer, y creen que el mundo es para los jóvenes. Y la mayoría de jóvenes están consumiendo su fuerza y su vigor en las cosas mundanas, en las cosas que no sirven, en las cosas que no agradan a Dios. Por eso Dios nos pide a nosotros así que, como siervos de Él, presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Aparte de eso, en un sacrificio santo. O sea, apartado para Él, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de nuestra carne, de nuestros caprichos. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Por eso dice que debe ser un sacrificio agradable. O sea, de la manera que Dios lo estableció. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Los dos ofrecieron sacrificio, pero solo uno de ellos ofreció un sacrificio vivo. El otro ofreció vegetales muertos. Abel ofreció algo que él mismo apartó de la manada y lo consagró a Dios. Por lo tanto, fue el sacrificio agradable porque fue el sacrificio conforme a lo que Dios pedía y no conforme a las fuerzas humanas, a la profesión humana. A veces nosotros ofrecemos una ofrenda, dinero, lo que sea a Dios, sin ofrecernos nosotros, y eso no le va a agradar a Dios, porque Dios no quiere nuestro dinero. Él nos quiere a nosotros, y cuando ofrecemos dinero o cualquier otra cosa, Él quiere que realmente lo hagamos con nuestra vida primero, que lo hagamos con alegría, con gozo, con satisfacción, como para nuestro Dios y no para los hombres. Por eso dice, porque este es vuestro culto racional. O sea, el verdadero culto no es cantar, orar. El verdadero culto es ofrecerse uno de la manera que Dios nos ha pedido que lo hagamos. Vivos. Muchos creyentes llegan los domingos a los servicios muertos, aburridos, tristes. ¿Por qué? Porque no se consagraron, no se apartaron, la noche anterior no durmieron, llegaron cansados, llegaron agotados, pero no realmente de la manera que Dios quiere. Por eso los vemos en los templos, gente que no canta, gente que no ora, gente que no se levanta, gente que no actúa, gente que no saluda, gente que realmente no hace nada a favor de los demás. Y terminan quejándose ellos mismos porque supuestamente no los saludan, no los miran, cuando ellos no saludaron ni miraron a nadie, porque la actitud de ellos era perversa. No es la actitud de un creyente que va a un lugar a adorar a Dios y a servir a los hermanos. No es la actitud de un siervo. Es interesante cuando usted lee el libro de Nehemías, pueden entender que
Nehemías como copero jamás podía entrar triste, enojado, acongojado a la presencia del rey, porque el copero al servir vino, el vino es un simbolismo de alegría, de festejo, de compañerismo, de celebración. Y un copero aburrido, triste o llorando no puede estar haciendo eso. Corría el peligro de morir. Por eso cuando Nehemías entró triste, el rey le pregunta: ¿por qué tienes un rostro hoy distinto a los demás? ¿No estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes congoja en tu corazón? Y con temor reverente él expresa su dolor. Dios quiere que realmente nosotros nos presentemos delante de Él todos los días, no solo en los templos, sino todos los días y en todo lugar, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la función del sacerdote, ofrecer sacrificios. Y debía hacerlo como realmente debía hacerlo, con un cordero, un animal macho, separado y sin manchas, que fuera agradable, que no tuviese defecto. Y nosotros a veces nos presentamos delante de Dios con tantos defectos y lo que menos hacemos a veces es arrepentirnos. Y pretendemos que Dios nos reciba así en tanto defecto y en tanto pecado sin habernos arrepentido. Ahora, la segunda función del sacerdote, aparte de presentar sacrificios, es interceder por otros. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo por el Espíritu, él le ordena orar, y le pide que ore no solo por él, sino por todos los hombres. Vamos allí a 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Los versículos 1 hasta el 8, vamos a leerlo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, se hagan peticiones, se hagan acción de gracias por todos los hombres. Escuche, por todos los hombres, porque como creyentes tenemos que aprender a orar por todos. ¿Y por qué? Porque Dios solo escucha a sus hijos. A los impíos no los oye, porque sus oraciones son abominables delante de Él. Bueno, aunque Dios escucha todo, pero no le agradan. Pero a su pueblo lo escucha y le agrada escucharlo. Porque nosotros fuimos constituidos sacerdotes. Se nos dio la función de interceder y a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos y hagamos aquello para lo cual también nos instituyó. Y es orar. Por eso sigue diciendo el versículo 2, no solo por todos los hombres, sino oren por los reyes, ores por los que están en eminencia, y oremos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable, escuche, delante de Dios nuestro Salvador, que oremos y vivamos quieta y reposadamente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y una de las oraciones es eso, es que oremos para que sean salvos. Por ejemplo, en nuestro país, muchos están orando para que posiblemente Petro no gobierne, otros estarán orando para que lo derroten, otros están orando con tristeza delante de Dios. Pero ¿cuántos están orando para que Él haga un buen gobierno? ¿Cuántos están orando para que Dios lo use para bendición del país? ¿Cuántos están orando por la salvación de Él? Que aunque Él diga que es un ateo, que no cree en Dios, Dios puede obrar. Dios puede obrar en su corazón y llamarlo al arrepentimiento, perdonarlo y salvarlo y darle el privilegio de ser hijo de Dios y miembro del cuerpo, nuestro hermano. Por eso el texto dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué Él quiere? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y para esto yo fui constituido apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y soy maestro de los gentiles en fe y en verdad. Qué lindo, hermano, es poder ocuparnos de ayudarnos unos a otros de la manera que Dios lo estableció. Entonces somos intercesores a favor de los creyentes. Y somos intercesores a favor de los impíos también. Pero nuestro servicio realmente es a favor del cuerpo, de los creyentes. Y también como sacerdotes tenemos que buscar perfeccionar a los otros. Con aquello que Dios me ha enseñado a mí, es una función especialmente del cuerpo de ancianos, de los siervos que nos dedicamos a la predicación, como los pastores, evangelistas y los maestros. Pero al mismo tiempo es función de todo el cuerpo. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 12. En el libro de Efesios 4:12 dice el Señor estas palabras. Bueno, leo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. O sea, lo que hoy tenemos en la Escritura es el ministerio de los apóstoles y los profetas.
Hoy no hay apóstoles ni profetas como ministerios humanos. No, está el ministerio de los que fueron profetas y apóstoles y es la Escritura. El fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia está en las Escrituras y hoy funcionan estos otros tres ministerios, como dice el versículo 11. Evangelistas, pastores y maestros. Esos tres ministerios son tres ministerios de edificación, los otros dos son de fundamento. ¿Con qué propósito están esos 5 ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarlo a usted y a mí, a los que hemos creído en Cristo, para la obra del ministerio, o sea, para seguir extendiendo el reino de los cielos, para llamar a los perdidos a la salvación y para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto no es por una hora ni es por un día. Esto no es cuestión de domingos o miércoles. Es de todos los días hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, a la estatura, a la medida de Cristo. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos entender estos principios y podamos hacerlo. Volvamos a Efesios, pero el capítulo 4, ahí en el versículo 16. Cada creyente es un sacerdote delante de Dios, pero cada creyente sirve en unidad con otros, como lo hemos repetido. Mira lo que es el versículo 16. Bueno, sigamos 15-16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Escuche, siguiendo la verdad en amor. Seguir la verdad es seguir a Cristo en obediencia a las Escrituras. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo, nuestro Señor y Salvador. De quien todo el cuerpo, escuche, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por las coyunturas que nos ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, la actividad que cada miembro recibió por el Espíritu y la actividad que el Espíritu hace en cada miembro, recibe el cuerpo, escuche, recibe el cuerpo su crecimiento para ir edificándose en amor. El servicio es a favor del cuerpo, para edificación del cuerpo, pero debe ser hecho en amor, como dice la Escritura. Y 1 Corintios 14, vamos allí, por favor. Volvamos a 1 Corintios. En el versículo 14, capítulo 14, los versículos 26 al 30, realmente seguimos en la misma idea. Todos servimos en la edificación de este cuerpo, no uno solo ni a algunos. Algunos creen que el trabajo de compartir la palabra de pastores, que el predicar la palabra de pastores, que el cuidarnos de pastores. No, es un trabajo del cuerpo. Que los pastores tenemos una responsabilidad mayor es distinto, pero el trabajo es de todo el cuerpo, a favor de todo el cuerpo. Cuando algo pasa en mi cuerpo, como lo mencioné hace un rato, todo el cuerpo acude en ayuda de ese miembro afectado. Miren lo que dice 1 Corintios 14, versículo 26 en adelante. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando vosotros os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¡Qué bueno! Hágase todo para edificación. La mayoría de los creyentes no van a la iglesia con el propósito de dar, van con el propósito de recibir. No van con el propósito de saludar, sino de que lo saluden. A veces no va con el propósito de sonreír, sino que le sonríen. No va con el propósito de estrechar la mano, sino que se la estrechen. Y no es ese el propósito de Dios. El propósito es que vayamos todos con algo para dar. Por eso el texto dice, cuando ustedes se reúnen, uno tiene salmo, o sea, alabanza. Otro tiene doctrina, o sea, la enseñanza. Otro tiene lengua, cuando se hablaba en idiomas para que entendieran aquellos que no entendían en el idioma común. Tienen revelación de parte de Dios porque todavía había profetas en aquellos entonces. Tienen interpretación, porque había gente que hablaba en lenguas y se requería, como dice Corintios, que alguien interpretara. Bueno, está bien, qué bueno que haya de todo. Como hoy día hay testimonios, hay lectura de la Biblia, hay oración, hay predicación, hay alabanza. Qué bueno que haya todo eso, pero hágase todo para edificar al otro, no para gusto personal. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo menos 3 y por turno y uno interprete. O sea, hágase todo de manera ordenada para que todo mundo entienda. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado al otro, al que estuviera sentado, calle el primero.
O sea, sin envidia, sin egoísmos, todos ayudándose los unos a los otros, como dice Efesios 4:16, a través de las coyunturas para edificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, por favor. Porque allí nos muestra que el servicio entre los creyentes será medido por la fidelidad. Dios un día no me va a decir tantas predicaciones dijiste, no, sino si fui fiel en el trabajo de compartir las escrituras. Él no va a contar si hice 20, 50 o 100 predicaciones, es si fui constante en dejar que el Espíritu Santo obrara en mí de la manera que Él lo estableció para mí, a favor del cuerpo. Dice 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, porque somos siervos y administradores de los misterios de Dios. Como siervos administramos lo que es de Dios, no es nuestro, es de Dios. Ahora bien, se requiere de cada uno de los que administran que cada uno sea hallado fiel delante de Dios. Qué bueno es entender esto, hermanos, porque todo servicio será medido no por los resultados, no por los frutos, sino por la fidelidad en el servicio. Dios es el que realmente da el fruto final, pero Él requiere de usted y de mí fidelidad. El servicio no es algo que hago cuando yo quiero, cuando deseo, cuando puedo. No, el servicio es mi función en el cuerpo de Cristo, es mi función. Soy siervo, fui diseñado para servir y eso debo estar haciendo todos los días de mi vida hasta la venida del Señor, y por los siglos de los siglos seguiremos siendo siervos. La obra de la iglesia está formada por la unidad del servicio de todos y no de unos cuantos o de uno. De todos. Todos hemos sido llamados a hacer la tarea. Y en tercer lugar vamos a hablar de las actividades del servicio. Vamos a hablar un poquito de las actividades del servicio. Cuando hablamos de las actividades del servicio estamos hablando básicamente de cómo nosotros servimos. Y la Biblia nos muestra tres áreas, o más bien tres maneras de servir. Servimos como esclavos, servimos como sacerdotes y servimos como jornaleros. Es una comparación, servimos como sirve un esclavo, servimos como sirve un sacerdote, servimos como sirve un jornalero. La primera parte es el servicio de un esclavo. Cuando nosotros servimos como un esclavo, básicamente es cuando ponemos nuestra vida para que Dios obre en nosotros. Recuerde que el esclavo, la vida del esclavo no le pertenecía al esclavo, le pertenecía al amo. Por lo tanto, el esclavo ponía su vida en las manos de su amo para que el amo hiciera la obra que tenía que hacer. Por eso el servicio de un esclavo es el uso de la vida en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Sin vacaciones, sin derecho a primas y cesantías ni nada de eso. Aunque Dios realmente nos da más que primas y cesantías y vacaciones, porque Él es generoso, Él es Padre. Pero yo debo servir como serviría un esclavo, sin reclamar, sin exigir. El único derecho de un esclavo era tener un amo a quien servir. Y qué bueno que usted y yo podamos valorar al amo que nosotros tenemos para servirle, el cual nos compró a precio de sangre, no porque le puso precio a nuestra vida, sino porque pagó el precio de nuestro pecado. Y en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20, la Biblia dice estas palabras. Por favor, dice, que nosotros no ignoremos que hemos sido comprados por precio. Escuche, hemos sido comprados por precio como cuando se compra un esclavo. Y nos compraron para glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos siervos para la gloria de Él, somos siervos para el servicio de Él, somos siervos para hacer la obra de Él, no para nuestros propios propósitos ni deseos. Hay tanto conflicto y tanta pelea porque aquel no hace lo que yo quiero, aquel no habla como yo quiero, aquel no se dirige como yo quiero, no me da lo que yo quiero, y peleamos y contendemos como si fuéramos señores. Últimamente, la mayoría me preguntan, pastor, ¿cómo está? Y yo le digo, estoy vivo y es suficiente. Porque la verdad, bíblicamente, es gran regalo tener la vida. El resto no importa cómo el Señor lo traiga. Si nos da, no nos da, si nos quita, no nos quita, si llueve o no llueve, eso es irrelevante. Lo importante es que seguimos vivos para servirle a Él, que es el amo. El resto es decisión de Él, como Él quiera. Y lo maravilloso es que es el mejor
de los amos, el excelente de los amos, porque es nuestro Padre, quien nos creó, quien nos formó, quien nos hizo y luego que nos apartamos de Él en rebelión, pagó el precio de nuestro pecado y nos rescató de las manos del diablo, de las manos de la condenación del pecado, de la condenación del infierno, nos rescató y nos pide que se sirvamos voluntariamente. La segunda parte es que nosotros servimos como sirve un sacerdote. Un sacerdote es un siervo que servía en la casa de Dios, como le dije antes, para presentar sacrificios por el pueblo delante de Dios, sacrificios por él y por el pueblo delante de Dios, y para interceder por el pueblo ante Dios. Leamos Romanos, por favor. Atrasitos está Romanos. En el capítulo 15, versículo 16, Romanos 15, 16, dice la Biblia estas palabras. Bueno, leamos 15 y 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, escuche, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Recuerde que las ofrendas solamente las podía ofrecer el sacerdote. Y la Biblia es clara cuando dice que Pablo es un ministro de parte de Dios, un ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, a las gentes que no eran judías, ministrando, compartiendo el evangelio de Dios, para que los gentiles llegasen a ser un sacrificio agradable, santificado por el Espíritu Santo. Para que cada creyente llegase a ser realmente, o cada persona llegase a ser una ofrenda agradable, santificada, o sea, apartada por el Espíritu Santo para Dios. El sacerdote tenía que cuidar de que realmente lo que fueran a ofrecerse fuese conforme a las Escrituras. Un cordero limpio, apartado, santo, sin mancha, consagrado a Dios. Y este texto de Romanos es maravilloso en esa parte, donde realmente Dios quiere que como sacerdotes cumplamos la tarea de hacer esos sacrificios. Y también servimos como jornaleros. Y un jornalero usa su vida en la obra de ayudar a otros. El sacerdote usa su vida como mensajero del Señor y como mediador delante de Dios. Pero el jornalero usa su vida en la obra de ayudar a otros. Entonces, como esclavo, ofrezco mi vida a mi amo. Como sacerdote, ofrezco mi vida como mensajero y como mediador. Y como jornalero, ofrezco mi vida para ayudar a otros. En el libro de Hechos, capítulo 6, cuando hubo aquella problemática en la iglesia primitiva y se necesitaban siervos, se escogieron 7 siervos para ayudar en la tarea, como jornaleros. No con sueldo, no, porque el jornalero no es aquel que gana un sueldo, ese es el asalariado. El jornalero es el que ayuda a otro en su jornada diaria, pues ahí viene la palabra jornalero, aquel que ayuda al otro en su jornada diaria o en sus quehaceres diarios. Y en Hechos capítulo 6 se muestra la necesidad. Vamos a leer el versículo 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias, en lo que se repartía para las necesidades de cada uno. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud, no de la iglesia, sino de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 7 varones llenos del Espíritu Santo, 7 varones llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, esta jornada, esta labor. Y nosotros nos ocuparemos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice la Escritura: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano, les dieron autoridad para hacer esa labor. Y entonces crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes de Israel obedecían a la fe. Hermano, qué bueno es cuando nosotros disponemos en la mano de Dios para servir en los asuntos del reino. El servicio del jornalero
Es el mismo servicio de los apóstoles. Los apóstoles hacían ese trabajo. Ayudaban en una iglesia, de ahí arrancaban para otra, de ahí salían para otra, hacían ese trabajo. El apóstol Pablo, en Colosenses 4:17, le pide un gran favor a uno de sus consiervos, y de hecho discípulo de ellos, y le dice estas palabras en Colosenses 4:17, decid Arquipo, mirad que cumplas el ministerio, la jornada, el trabajo que recibiste de parte del Señor. Porque nosotros tenemos un trabajo que hacer, una jornada que terminar, una labor que ejecutar, porque un día vamos a darle cuentas a aquel que nos otorgó o nos dio esa responsabilidad. Una responsabilidad de gran privilegio. En la primera carta del apóstol Juan, vamos allí por favor en el capítulo 3, hacia el final de la Biblia. En la primera de Juan, capítulo 3, los versículos 16 al 18, la Biblia dice estas palabras, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. Escuche, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, tenemos una función que se nos otorgó, debemos cumplirla, porque realmente fue otorgada por el Señor a nosotros. Ahora, no es posible tomar las funciones de otro en el cuerpo, pero sí se puede ayudar. Si esta mano por alguna razón no puede funcionar, esta mano hará el trabajo de las dos, pero nunca tomará el lugar de ella. Esta es mano izquierda, esta es mano derecha. Por eso nosotros no podemos tomar las funciones de otro, pero podemos ayudar. No tratemos de reemplazar al otro, lo ayudamos, porque cada uno tiene su propia función. Y en el cuerpo de Cristo todos seguimos funcionando hasta el día final. Y por último, leamos 1 Corintios 12:25, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. La Escritura dice esta palabra, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando hablamos de la actividad del servicio, debemos saber que la magnitud de la responsabilidad, escuche, la magnitud de la responsabilidad no indica que sea más fiel que otro. El pastor que tiene 1000 creyentes no es mejor que el que tiene un creyente. Porque Dios no va a medir su pastorado por el número, sino por la fidelidad en cuidar a cada uno. Por eso, amado hermano, la magnitud de tu responsabilidad no indica que eres mayor, mejor o más fiel que el otro. Cristo no demanda el mismo éxito de todos, ni la misma responsabilidad, ni el mismo trabajo, pero sí nos pide a todos la misma fidelidad en hacer la labor. Porque el éxito depende de Él, la responsabilidad la otorga Él según la capacidad de cada uno. El trabajo que Él nos pone, lo pone Él, midiendo realmente la obra, la capacidad de cada uno por el Espíritu. Pero sí requiere que todos seamos fieles en la función que se nos ha otorgado. Por eso, amada familia, amados hermanos, usted y yo somos siervos del Señor. Y fuimos llamados a servirle a Él, sirviendo a la iglesia. Usted no puede servirle a Cristo si no le sirve al cuerpo. Y todo servicio a los hermanos, sepa que si realmente es hecho de la manera correcta y en el Espíritu, es servicio a Cristo. Por lo tanto, no espere recompensa de los hermanos. Pero cada uno de nosotros debe aprender a ser agradecido con Dios por la obra del hermano. Tendemos a darle los aplausos a la gente, la gratitud a la gente y no a Dios quien los puso para bendición de todos. Por eso, hermanos, qué bueno es ser siervo del Señor. No somos amos, somos siervos. El amo es Él, el Señor es Él. Nosotros somos sus siervos. Anhelo de todo corazón que realmente usted pueda entender aquello que somos y aquello que hacemos. Somos siervos que administramos las cosas de nuestro amo y para la gloria de Él y bendición de todo el cuerpo.
Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este maravilloso tiempo que tú nos das delante de ti, escudriñando las Escrituras. Gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros. Permítenos, Dios, poder realmente servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos. Ayúdanos a entender la naturaleza de lo que somos y la naturaleza de lo que hacemos, para que realmente, Señor, entendamos que no somos nosotros, sino tú, en nosotros y a través de nosotros, a favor de todos. Doy gracias por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón a favor del cuerpo. Doy gracias por la obra de tu Hijo en la cruz a favor de todo tu cuerpo. Gracias por su muerte, su sepultura y su resurrección. Y gracias por su intercesión hoy como sacerdote, como sumo sacerdote a favor del cuerpo. Gracias por ser rey a favor del cuerpo. Gracias por ser cabeza a favor del cuerpo. Gracias por ser lo que eres a favor de todos nosotros. Nos encomendamos a ti y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les agradecemos, hermanos, sus oraciones a favor del rebaño La Vid, y seguimos orando para que Dios nos dé un lugar propio o un lugar propicio para la congregación. Gracias por sus oraciones y su participación en estos estudios y su colaboración de todas las maneras posibles. Una feliz noche. Dios les bendiga a todos.